Hola, buen día. Miércoles 15 de abril del 2020. Es el 27º día de aislamiento social preventivo obligatorio. En el día de ayer hubo 200 detenidos en los distintos operativos que se llevaron. Empezamos ya a hacer los controles en los ingresos a la ciudad, registrando todas aquellas personas que vienen desde las zonas que han sido declaradas de libre circulación. Los mismos van a ser registrados y a cumplir el aislamiento obligatorio, en este caso la cuarentena obligatoria de 14 días en su domicilio, con la prohibición de salir del mismo. En el día de hoy vamos a tener una nueva reunión con la red de colaboración social para seguir trabajando sobre el avance y la asistencia a toda la gente que necesita asistencia alimentaria. También a las 13 horas se necesitó una reunión a gente de la actividad económica de Bahía Blanca. En la misma va a estar presente la Cámara de Comercio de Bahía Blanca, la Corporación del Comercio y la Industria. Van a estar presentes los emprendedores, la Unión Industrial Bahía Blanca, referentes de la oposición, las distintas universidades de Bahía Blanca. La idea es trabajar en conjunto para buscar alternativas para que a través del gobernador se ha presentado al presidente Fernández algunas excepciones al aislamiento que se lleva adelante. Le voy a pasar la palabra al secretario de Salud, al doctor Gloriano, para el informe sanitario. Buenos días. Bueno, vamos a pasar a darles el informe epidemiológico. Hay 22 casos positivos, 2 casos recuperados, 70 casos han sido descartados y tenemos en seguimiento 34 contactos estrechos y de los 1.128 seguimientos epidemiológicos telefónicos hemos dado el alta a 933 y continuamos con 195. El Departamento de Salud Mental informa el seguimiento de 156 familias. Bueno, en relación a lo conocido del Hospital de la Asociación Médica, les quiero contar que epidemiológicamente se lo considera como un clúster, significa que es un área restringida, cerrada, que tiene una dinámica propia. Estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Epidemiología, investigando y todo lo que es el conglomerado, registrando, controlando, testeando y haciendo el seguimiento de las personas que han estado expuestas al riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente van a aparecer más casos. ¿Por qué? Porque el 80% de los casos son asintomáticos. Por eso la importancia cuando hablamos del aislamiento social y del distanciamiento. Muy probablemente, si nosotros testeáramos en la ciudad, seguramente también encontraríamos casos positivos que son asintomáticos. Por eso insisto en que tomemos cada vez más conciencia de la alta contagiosidad que tiene esta pandemia y la necesidad del aislamiento social, de la restricción en la circulación, del uso de la mascarilla facial y fundamentalmente del lavado de manos y superficies. También recordándoles que concurran a la consulta médica solo si es impostergable. Es muy importante el aislamiento social. Bueno, le voy a pasar la palabra al secretario de Movilidad Urbana con respecto a algunas informaciones relacionadas al transporte público. Bueno, buen día. En el día de ayer hemos presentado un proyecto de ordenanza a fin de declarar la emergencia en el transporte público. Como ustedes sabrán, el transporte público es una de las tantas actividades que a raíz del aislamiento social y de las restricciones de circulación ha sido fuertemente afectada por esta pandemia. Si bien hay muchas actividades que han sido afectadas, estamos hablando de que el transporte público de la ciudad pierde millones de pesos por día, haciendo la actividad prácticamente insostenible. Como para que tengan una idea y poder brindar algunos datos concretos recabados entre el 13 de marzo a la fecha. Ya en la primera quincena de marzo, antes de
la declaración de la pandemia y la restricción de circulación, había habido una leve caída de pasajeros del 6%, agudizándose la misma a partir obviamente del 20 de marzo a fin de marzo, a un 83% en la reducción de la cantidad de pasajeros y obviamente de viajes diarios. Y tenemos los datos al día de ayer, antes de presentar el proyecto, de que los viajes habían bajado en un 93%, con lo cual tenemos que identificar la gravedad del problema y por eso presentamos este proyecto ante el Consejo Deliberante. Para que se dé una idea en cuanto a números, básicamente, ya en este periodo, el periodo de marzo, se perdieron alrededor de 40 millones de pesos en el sistema, y lo proyectado para el mes de abril, que obviamente siguen las restricciones de circulación, estamos hablando de unos 70 millones de pesos, con lo cual está claro que es inalcanzable para un municipio poder financiar este déficit que hoy está teniendo el sistema en general. Hice algo que no tenía que hacer, que es llevarme el dedo a la boca. Tenemos proyectado que en el primer semestre las pérdidas oscilarían los 280 a 300 millones de pesos, con lo cual esto reafirma aún más la imposibilidad del municipio de poder justamente financiar este déficit. Con lo cual apelamos a través de esta declaración de emergencia al salvataje tanto de provincia como de nación, obviamente recurriendo a transferencia de fondos no habituales, pero sí teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación. Repito, pedimos, o a través de este proyecto vamos a apelar a que tanto provincia como nación nos envíen un salvataje financiero para poder mantener la prestación del servicio de transporte público. Tenemos que tener en cuenta que ya para el salario que se abonó en los primeros días de abril, las empresas han tenido que recurrir a endeudamiento para poder hacer frente a lo mismo, y está claro que para el próximo salario van a tener que recurrir a la misma solución, pero teniendo en cuenta que ya están endeudadas, con lo cual se hace mucho más difícil poder afrontar otro nuevo préstamo en el mercado privado. Es una actividad que tiene muchos costos fijos, con lo cual el ahorro que intentamos llevar a través de alguna restricción de la frecuencia, o por ejemplo lo que venimos haciendo los fines de semana, de que solamente sea transporte de emergencia y tener 5 colectivos en línea, mitiga de manera mínima este déficit que se está dando. Porque, como repito, es una actividad con grandes costos fijos. El 80% de la actividad tiene costos fijos. Así que, como dije anteriormente, se presenta este proyecto para declarar la emergencia por 180 días como cuestión saliente. Extendiendo, tenemos que tener en cuenta que el sistema de transporte público ya había sido prorrogado. Estábamos en un semestre de planificación de una licitación pública para el segundo semestre. Hemos decidido la extensión de los permisos de las concesiones hasta el 31 de diciembre de 2021, a fin de que las empresas locales no tengan que someterse a una licitación con claramente ventajas comparativas paupérrimas respecto a quizá una empresa del AMBA con otra espalda financiera, lo cual vería gravemente perjudicada su posibilidad de presentarse a una licitación pública. Así que a fin de que puedan volver a tener un respiro financiero, se ha decidido la extensión de la concesión hasta el 31 de diciembre de 2021. Esos son los aspectos más salientes. Hoy a las 14 horas vamos a tener una reunión con integrantes de la oposición para explicarle pormenorizadamente este proyecto de declaración de emergencia. Y una cuestión más respecto al transporte: vamos a agudizar los controles por parte de las fuerzas de seguridad, tanto en el colectivo, para que se respete que todos vayan sentados y con el distanciamiento dentro de la unidad, así como también la conglomeración de pasajeros en las paradas de colectivo.
Bien, para el doctor Acrogliano, ¿qué opinión le merece lo sucedido en el HAM? ¿Hubo una falla en el protocolo? No, son hechos esperados. El 40% del personal de salud se infecta y se enferma y se muere también de coronavirus. Son cosas que no deberían pasar, pero pasan porque el factor humano siempre es el que condiciona estos hechos. Son cosas que pasan, no deberían pasar, y es esperado que pase, sí es esperado. De hecho, hace 20 días sucedió algo similar en otro hospital y como no hubo ningún positivo no se enteró nadie, pero sí, son cosas esperadas. Bien. Yo sí, si me permiten, como ustedes saben, anunciamos el día de ayer, a partir de hoy, la obligatoriedad para algunos sectores y la recomendación para otros del uso de tapaboca. Quería dar algunas recomendaciones con respecto a la confección del tapaboca. Lo que le pedimos es que sea casero, que sea de confección casera, para no utilizar recurso que va a ser destinado al personal sanitario, que hoy es escaso y es difícil de conseguir y se consigue a precios a veces muy elevados. Entonces le pedimos que hagan de confección casera, que sean de múltiples capas, como mínimo 2 capas de tela, que entre las capas de tela se coloque un papel que lo que hace es aumentar el poder de filtrado que tiene el tapaboca. El tapaboca es para que aquella persona cuando habla no salpique, digamos, las superficies con sus gotitas de saliva, sus secreciones nasales en el caso de los estornudos, que es indispensable no tocarlo, cuando uno lo tiene puesto no lo toque. Yo aconsejo que en los primeros términos, si se lo pueden colocar en la casa para empezar a habituarse antes de salir a la vía pública, uno va habituándose a andar después en la vía pública con el tapaboca, y eso es importante. Que es indispensable que se laven la mano antes de colocarlo, como después al retirarlo, se laven las manos. Que una vez retirado y vuelto de la vía pública hay que lavarlo el tapaboca, es quien ha retenido todas las gotitas y están todas concentradas sobre la superficie de tela, así que ahí se descarta el papel que se coloca en forma intermedia y el resto se lava y se pone a secar para poder usarse al otro día. Así que bueno, los esperamos mañana. Hasta mañana, gracias.